Bueno, quedamos que vamos a empezar a ver cómo trabajar con el lenguaje SQL para generar las estructuras que nosotros hemos estado haciendo ahorita hasta nivel lógico. Vamos a empezar a hacerlas ya a nivel físico. Para esto vamos a necesitar, obviamente, utilizar lo que es nuestro MySQL. Cualquiera de las dos versiones que ya ustedes instalaron, ya sea el MySQL, el Community Server o la opción de WAMP Server, cualquiera de los dos les debe servir. En este caso, el cliente que vamos a utilizar pues va a ser el JDSQL. Sí, que como ya les comenté, es el que a mí se me hace más fácil en cuanto a su interfaz, en cuanto a la forma en que muestra el código. Entonces es lo que nosotros vamos a estar ocupando para poder trabajar con nuestras consultas en dicho lenguaje. Bien, vamos a esperar a que empiece el programa aquí. Recuerden que la W de WAMP Server tiene que cambiar a color verde para que en este caso pues los servicios, sepamos que los servicios están levantados. Ok, aquí yo ya tengo el WAMP Server, que es la forma que yo tengo ahorita de instalación. Ya está corriendo el servidor. Entonces lo que voy a hacer ahora pues es trabajar con mi cliente Heidi SQL para hacer la conexión. Esto que estoy haciendo ya lo tienen ustedes en uno de los videos que les subí, el último de los videos precisamente, en el que ustedes pueden checar cómo acceder a JDSQL, bueno, la instalación de WAMP Server y la instalación de JDSQL y cómo acceder a él. Recuerden que lo que vamos a estar utilizando es esta área de consulta. Esta área de consulta nos va a servir como si fuera la consola de SQL. Recuerden que yo lo que no quiero es que utilicen la pantalla negra de MS2 para hacer las conexiones. Si contamos con la herramienta, hay que darle uso a la herramienta, ¿sí? Para hacer un poquito más fácil, en este caso, la codificación de lo que nosotros vamos a necesitar. Voy a hacer aquí un poco más grande la fuente para que se pueda reconocer un poco mejor. Vamos a empezar, ¿sí? Por la parte de cómo crear una base de datos, ¿sí? La base de datos nosotros la vamos a generar utilizando las palabras reservadas create database. Con estas palabras reservadas nosotros vamos a darle la instrucción de crear una base de datos a MySQL. Recuerden que las palabras reservadas tienen que estar en un formato de mayúsculas, ¿ok? Esto ya es por convenciones. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento que ustedes hagan un examen de certificación o para obtener un empleo, les van a evaluar esta parte de cómo codifican las palabras reservadas. Aunque SQL no necesariamente es case sensitive, o sea, que te reconoce minúsculas y mayúsculas, ¿sí? Tú puedes poner las palabras reservadas en minúsculas y te las va a reconocer, pero no es apropiado. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner las palabras reservadas en mayúsculas. Tenemos el Create Database y a partir de aquí tenemos que indicar cuál es el nombre de la base de datos que nosotros vamos a generar. Para este video tutorial, yo exprofeso le voy a poner como nombre de base de datos ejemplo. Bien, ahí está. Quiero que noten del lado izquierdo en este panel que vamos a encontrar algunas bases de datos que ya están generadas dentro de lo que es el sistema de MySQL. Estas bases de datos son intocables, vamos a llamarlos en ese sentido, a excepción de la base de datos test, que es de prueba, pero estas bases de datos son del sistema, estas tres. Si se fijan aquí no aparece nada de lo que nosotros estamos haciendo. Aquí le estoy indicando crear una base de datos de nombre ejemplo. Finalizamos todas las consultas de SQL con un punto y coma. Observen
que aquí arriba tenemos un botón que dice ejecutar SQL, pero que viene dividido en varias partes: ejecutar, ejecutar consulta actual y ejecutar selección. Ejecutar selección no está marcado porque no tenemos una consulta seleccionada. Funciona distinto a lo que es una ejecución de un programa, por ejemplo, en Java o en C# o en algún otro lenguaje compilado. Ahorita van a ver ustedes a qué me refiero. Si yo ejecuto esta consulta, ¿sí? Aparentemente no sucedió nada. Ya la ejecuté, ¿sí? Pero yo no veo el resultado de esa ejecución. Esto es normal en el lenguaje SQL, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de crear? Acabamos de crear una base de datos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es que el servidor nos muestre, ¿sí? En este caso, las bases de datos que se encuentran dentro de él mismo, ¿sí? Fíjense bien, aquí yo acabo de meter otra consulta que se llama Show Databases. Show Databases, como lo indica, nos va a mostrar las bases de datos que están dentro de nuestro servidor. Pero fíjense que aquí arriba ya hay otra consulta que yo no he borrado, que es la creación de la base de datos. Si yo ejecuto esto, me va a marcar un error, me va a decir error de SQL. No se puede crear la base de datos ejemplo porque la base de datos ya existe. Recordarán que ya había ejecutado la consulta. Como yo no he borrado la consulta, al volverlo a ejecutar, la base de datos ya está generada dentro del sistema. Por lo tanto, esta primer consulta me va a mandar un mensaje de error porque esa base de datos ya existe. ¿Ok? Entonces, lo que yo necesito es correr esta consulta únicamente, la de Show Databases, para que me pueda mostrar el sistema las bases de datos que existen dentro de él. Para eso, yo lo que hago es seleccionar la consulta, ir al botón que ya les mostré de ejecutar, pero en lugar de ejecutarlo de manera directa, le voy a decir que ejecute la selección. Si ejecutamos la selección, ahora sí obtenemos un resultado, que es este de aquí. Observen que dentro de lo que son las bases de datos, ahora encontramos nosotros una base de datos ejemplo, que es la base de datos que nosotros generamos aquí. Si se fijan aquí no se muestra, porque esto es una ventana, ¿sí?, de la interfaz gráfica de HeidiSQL. No responde de manera directa a los comandos que nosotros metemos en lenguaje SQL. Para que se pueda mostrar aquí, yo necesito recargar esta parte, ¿sí?, para que pueda aparecer la base de datos ejemplo, pero eso no nos va a servir a nosotros. Lo que nos sirve a nosotros es precisamente estos comandos que tenemos aquí. Show Databases lo que va a hacer es mostrarte todas las bases de datos que contiene tu servidor SQL hasta este momento. Bien, ya tenemos generada nuestra base de datos ejemplo. ¿Qué estructura le vamos a dar a esta base de datos? Hablando de tablas. En este caso, yo tengo aquí propuesto un modelo. Este modelo nos presenta lo que son 6 tablas de un sistema de ventas en el que vamos a encontrar una tabla clientes, facturas, otra de ventas, proveedores, productos y categorías. Esta base de datos se puede perfeccionar todavía si le aplicamos nosotros los conceptos de normalización de bases de datos que ya les dejé en el video publicado en el grupo correspondiente a la materia de fundamentos de bases de datos, que por favor les pido que lo revisen. Pero para lo que nosotros vamos a realizar, basta con esto para que lo podamos entender. Fíjense bien, tenemos clientes, facturas, ventas, productos, categorías y proveedores. Ahora, vamos a empezar por generar lo que son los productos y sus categorías.
Yo sugiero esto, ¿sí? Para que veamos, para que nos sirva a la hora de hacer la parte de las relaciones entre tablas. Vamos a analizar esta parte. Tenemos productos en la que es una entidad, una tabla, en la que vamos a encontrar una clave principal que es el ID producto, cuenta con una descripción del producto, un precio unitario del producto al que corresponde, y quiero que vean por favor que tiene aquí dos campos que corresponden al ID de categoría y al ID de proveedor. Estos dos campos que nosotros encontramos aquí, ¿sí?, corresponden a lo que son claves principales en otras entidades o tablas. En este caso, lo que es categorías y lo que son proveedores. Por lo tanto, estas que tenemos aquí son claves foráneas. Son relaciones que nosotros vamos a establecer para que puedan obtener los datos desde las tablas origen, ¿sí? Y nosotros cumplamos con el precepto de no duplicar la información. Bien, si les parece, vamos a empezar generando la tabla categorías, que en este caso es la más simple porque únicamente cuenta con dos campos, lo que es el ID de la categoría y la descripción de la categoría, que podríamos también mencionarlo como el nombre de la categoría. Aquí ustedes pueden utilizarlo como quieran, hablando de los productos, ¿sí? No estamos estableciendo qué tipo de productos son los que nosotros estamos guardando en esta base de datos. Puede ser lo que ustedes quieran. Para el caso, si me lo permiten, vamos a hablar a lo mejor de aparatos electrónicos. Entonces, ¿sí?, vamos a utilizar la tabla o la entidad categorías y la vamos a convertir de esto, que es un modelo conceptual, ¿sí?, a un modelo físico a través del lenguaje SQL. Recuerden, ID categoría y descripción. Para esto también les recuerdo que ya deben haber ustedes decidido qué tipo de dominio le vamos a asignar tanto al ID como a la descripción, que así a bote pronto podríamos decir que el ID categoría le podríamos asignar un dominio de tipo entero y a la descripción un dominio de tipo texto para almacenar la información de cada uno de ellos. ¿Cómo quedaría entonces en este caso? Vamos a regresar a nuestro Heidi SQL. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí abajo a escribir la consulta que nos va a permitir crear una estructura de tabla, ¿sí?, que en este caso es el create table. El create table nos va a permitir crear tablas, ¿sí? Recuerden, vamos a ponerle, en este caso voy a seguir lo que está establecido aquí, que es categorías. En mi caso, a mí me gusta anteponer a los nombres el tipo de objeto al que estoy haciendo referencia, que si son tablas, si son índices, si es algún otro tipo de objeto. Me gusta anteponerlo. En este caso, si tratándose de las categorías, yo diría, vamos a llamarlo TBL, categorías, para indicar que es una tabla. Pero no importa, ahorita vamos a llamarlo así como está aquí. Entonces vamos a crear una tabla que se llama categorías. Lo vamos a poner en minúsculas. ¿Ok? Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma. Esto lo hago para poder establecer la estructura básica de una tabla. ¿Ok? Con esto lo que procuro es no tener errores a la hora de hacer el cierre de la tabla correspondiente que yo voy a crear. Vamos a hacer dos campos en este caso de la tabla. Uno de ellos es el ID categoría, que yo lo voy a indicar como un campo de tipo entero.
Este campo de tipo entero lo voy a asignar con 2 espacios, ¿sí? Estos 2 espacios quiere decir que yo voy a contar con la posibilidad de 99 espacios para poder guardar una categoría, que para nuestro efecto pues sería bastante, ¿no? Vamos a poner una coma. Esta coma indica que yo voy a agregar un campo más, ¿sí? Recuerden que, de acuerdo a lo que estamos viendo, la categoría también requiere de una descripción. Vamos a agregar la descripción y en este caso le vamos a asignar un tipo de dato varchar, que en mi caso yo creo que con 100 caracteres es más que suficiente, ¿sí? Y vamos a poner aquí un punto y coma. ¿Por qué? Porque además de esto yo necesito indicar que este ID de categoría lo vamos a convertir nosotros en una clave principal, ¿sí? La clave principal que recuerden ustedes, me va a servir para poder identificar inequívocamente a una tupla dentro de una tabla. ¿Sale? Bien. Entonces, yo aquí le voy a decir que el primary key lo va a obtener el campo que se llama ID categoría. Y hasta aquí yo podría finalizar lo que es la creación de mi tabla. Fíjense bien, en el caso de SQL permite varias formas para poder implementar, en este caso, su codificación. La llave primaria a mí me sirve de esta forma o también me funciona de la siguiente. Si yo le indico dentro de la creación de cada campo, ¿cuál es el campo que va a ser clave primaria? ¿Ok? Si me preguntan a mí cuál es la forma más adecuada de hacerlo, ¿sí? A mí me funciona mejor la forma de manejarlo al final de la declaración de toda la tabla, porque es más fácil para la lectura. Yo puedo ver aquí qué campo es el que corresponde a una clave principal, que en este caso es el campo categoría. Y ya no tengo forma de equivocarme a la hora de poderlo buscar, ¿sí? Más adelante con lo que yo vaya a necesitar. Cuando ejecutamos la selección, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener nuestra primer tabla. Repito, en este caso, nosotros no vamos a ver el resultado de manera directa, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Sí? Necesitamos que se nos muestren las tablas, ¿sí? Pero las tablas, ¿de qué base de datos? ¿Sí? La base de datos que nosotros acabamos de crear se llama ejemplo, ¿ok? Todo esto en las consultas nos va a servir precisamente para poder obtener, ¿sí? La vista de lo que nosotros vamos creando, porque de otra forma va a ser complicado. Si se fijan, al correr la consulta show tables, que significa mostrar tablas, from, desde la base de datos ejemplo, ¿sí? Vamos a obtener nosotros el nombre de las tablas que ya están creadas. La que acabamos de crear se llama categorías, y si se fijan en el resultado de la búsqueda del show tables from, está aquí nuestra tabla, lo que quiere decir que hasta el momento estamos correctos en la ejecución de nuestro código SQL. Bien, ya tenemos nuestra primer tabla, ¿ok? Si nosotros regresamos a nuestro diagrama entidad-relación, nos vamos a dar cuenta
que tenemos también lo que son las tablas o las entidades de productos, ¿sí? Que de alguna manera está ligada a lo que son las categorías que acabamos de crear. Bien, vamos con los productos. La sintaxis para crear la tabla productos es exactamente la misma. Create table productos. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma, y aquí vamos a establecer la estructura. En el caso de los productos vamos a encontrar un ID producto, una descripción, un precio y un ID de categoría, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ID producto, y en este caso yo voy a utilizar un tipo entero de 3 espacios que me va a permitir ingresar IDs de productos del 1 hasta el 999, ¿de acuerdo? Coma. Luego vamos a agregar una descripción que va a ser un varchar. Vamos a ponerle un de 255 caracteres, coma. Vamos a agregar otro, vamos a ver cuál es la estructura que está propuesta aquí. Es un precio. Precio. Vamos a ponerle un tipo de dato decimal. Y después tenemos aquí lo que es el ID de la categoría. Recuerden que en este caso el ID de la categoría que tenemos nosotros aquí, tiene que corresponder con el ID de la categoría de donde va a ser el origen de datos, ¿sí? Que viene de la categoría. En este caso, aquí nosotros tenemos lo que es una primary key, ¿sí? Y después nosotros vamos a tener, en este caso, aquí abajo, en el caso de la categoría, una foreign key, una llave foránea. Entonces, vamos a hacer esta parte. Este ID categoría, que es una llave foránea, debe coincidir con el ID categoría del que es campo origen. Bien, vamos nosotros a agregar la categoría en minúscula preferentemente y le vamos a poner un tipo de dato entero con una extensión de 2 caracteres. Observen que coincide en este caso esta categoría, ¿sí?, con el ID categoría que nosotros tenemos en la primera tabla de la que es origen. También es un entero de 2 caracteres. Si se preguntan por qué aquí se llama ID categoría y por qué abajo se llama categoría nada más, ¿sí?, no importa cómo lo llames, simplemente tienen que coincidir en el tipo de dato y en la extensión del mismo. Si tú utilizas un tipo de dato diferente o una extensión diferente a la hora que tú quieras realizar la relación entre esas dos tablas, te va a mandar un mensaje de error. Bien, aquí vemos que coincide sin ningún problema. Checamos y nos marca también un ID proveedor. No hemos creado todavía esta tabla de proveedores. No hay ningún problema. Podemos nosotros crear el ID proveedor que va a ser una llave foránea, ¿sí?, simplemente sabiendo que tiene que coincidir con lo que va a ser la llave principal, ¿sí?, en la tabla origen que van a ser los proveedores. Entonces, vamos a poner aquí una coma, vamos a poner lo que es proveedor, ¿sí? Y ya debemos saber que en el caso de los proveedores, al igual que las categorías, vamos a utilizar un tipo de dato entero de 2 caracteres que me va a permitir a mí almacenar desde el 1 hasta el 99, ¿sí?, número de proveedores que son, yo creo que para el ejemplo, demasiados, sin ningún problema. Me falta indicar, en este caso, qué campo es el primary key, la llave principal de nuestra tabla, que nosotros ya sabemos, en este caso, que va a ser
el campo que se llama ID producto. Entonces aquí lo vamos a mencionar, primary key, ID producto. Sí, algo que no les había yo mencionado, por favor, chéquenlo. En el caso de la creación de las tablas, la última línea antes del paréntesis, punto y coma, no se le pone coma, ¿sí? Está solita. Es la que marca el fin de nuestra consulta. Selecciono mi código de la consulta, ejecutamos, ¿sí? Y aparentemente otra vez no sucede nada. Vamos a volver a ejecutar la consulta Show Tables from ejemplo. Vamos a darle clic aquí, ejecutar selección, y vemos que en este caso ya no es únicamente la tabla de categorías la que se muestra, sino también la tabla de productos. Continuamos. Nos falta anexar lo que son nuestros proveedores. La tabla proveedores está compuesta por un ID de proveedor, por un nombre, dirección y teléfono. Bien, vamos entonces a nuestro Heidi. Nuevamente, create table, proveedores, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma, y vamos a agregar nuestro ID proveedor. Si recuerdan, nuevamente, para efectos de lo que es la relación que vamos a establecer posteriormente, tienen que coincidir la clave foránea, que en este caso es proveedor, aquí en la de productos, tienen que coincidir con su tabla origen, que es la de proveedores. Entonces aquí yo tengo que ponerle que es de tipo entero, de 2 caracteres, ¿vale? Si nos damos cuenta, en este caso ya coincide lo que es proveedor con el ID proveedor de su tabla origen. Estamos bien hasta ahí. Nos está pidiendo también el modelo que indiquemos nombre, dirección y teléfono. Vamos a indicar el nombre, guión bajo prop. ¿Por qué le estoy poniendo el guión bajo prop? Porque también tenemos una tabla que se llama clientes y el cliente también maneja un nombre. Si nosotros le dejamos nada más como nombre de campo a las dos tablas nombre, cuando nosotros queramos hacer consultas, el servidor SQL no va a saber si nos referimos al nombre del proveedor o al nombre del cliente, y vamos a requerir especificarle de qué tabla queremos que nos mande el nombre. Entonces, lo recomendable es que ustedes le especifiquen el nombre del campo o de la tabla que ustedes están queriendo manejar en un momento dado. Yo le estoy poniendo nombre-proveedor para este caso. El nombre del proveedor va a ser un varchar, ¿sí? Vamos a ponerle 150 caracteres, ¿sí? Hasta ahorita no he manejado algunos modificadores de los campos, ¿sí? Pero ustedes pueden decir, por ejemplo, que el campo del nombre del proveedor no sea nulo. ¿Qué quiere decir? Que no pueda existir un proveedor que no tenga nombre. Esto es importante, ¿vale? Quedamos también que de acuerdo al modelo tenemos una dirección. Entonces vamos a agregar la dirección del proveedor, que va a ser un varchar de 255 caracteres. Y también vamos a agregar un teléfono. Teléfono del proveedor, que va a ser un entero de 10 caracteres, porque en este caso recordemos que los teléfonos están compuestos por 10 números. Y vamos a indicarle que la primary key, la llave principal, en este caso es el campo que se llama ID proveedor. Y hasta ahí terminaría lo que es nuestra consulta. Si nosotros al tener este código lo ejecutamos la selección,
Nuevamente, al parecer no sucede nada, ¿sí? Pero si mostramos nuestras tablas, vemos que ya no son 2, sino que tenemos aquí 3 tablas. Categorías, productos y proveedores. Con esto nosotros ya tenemos la base para generar nuestra primer relación. Tenemos una relación en el caso de las categorías y los productos. En este caso nos está diciendo este modelo, si lo leemos aquí, que muchos productos pueden pertenecer a una categoría. Y si lo leemos hacia acá, nos está diciendo que muchos productos, ¿sí?, nos los proporciona algún proveedor. ¿Ok? Entonces vamos a establecer ahora la relación entre estas entidades, entre estas tablas. Ya nosotros lo estamos convirtiendo en lo que son tablas. Bien, vamos a empezar por la relación entre los productos y sus categorías. ¿Ok? Vamos a ver. Continuamos aquí abajo. Para que nosotros podamos establecer relaciones entre las tablas, debemos hablar de algo que se conoce como restricciones, ¿sí? En este caso, las restricciones son modificaciones que nosotros vamos a hacer a las tablas. Les voy a mostrar una modificación directa, pero les voy a dejar de tarea otras modificaciones menores. Las modificaciones de las tablas pueden ser en el sentido: si yo necesito cambiarle el tipo de dato a un campo de una tabla que ya fue creado, si necesito borrar un campo de una tabla que ya está creada, si necesito agregar un campo a una tabla que ya está creada y después de qué campo necesito hacerlo. Todo eso lo podemos hacer. ¿Con qué consulta lo podemos hacer? Con la consulta alter table. El alter table, como se lee directamente, es alterar tabla o modificar tabla. ¿Qué tabla es la que yo necesito modificar? La tabla que yo necesito modificar es aquella que va a recibir los datos foráneos de otras que son origen. Entiéndase, las que voy a convertir en claves foráneas, que en este caso son el ID categoría y el ID de proveedor, que yo necesito obtenerlos de sus respectivas tablas. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la manera siguiente. Tengo mi primer alter table y lo que vamos a hacer es que a productos le vamos a asignar la categoría. Bien. Vamos a modificar una tabla. ¿Qué tabla? ¿Cuál es la que recibe la relación? La recibe productos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa tabla? Le vamos a agregar una restricción. Vamos a poner un add constraint. Esta restricción debe recibir un nombre, ¿sí? Este nombre, ¿sí? Yo le sugiero que tenga una abreviación referente a lo que es. En este caso, FK se refiere a que es una foreign key, una llave foránea. Una llave foránea entre lo que son los productos y su categoría. Vamos a hacerlo un poco más corto. FKProd cat. ¿Ok? Foreign key, productos, categorías. Bien. Ya le pusimos nombre. Vamos a agregar una restricción que se llama FKProdCat. Esta restricción es una foreign key, una llave foránea. ¿Ok? Esta llave foránea se va a recibir ¿en qué campo? En el campo que se llama categoría. Entonces, esta llave la vamos a recibir en categoría, ¿sí?
y va a ser una referencia, esto es una referencia, ¿a qué tabla? A la tabla, ¿sí? Categorías que tenemos aquí arriba. Hace referencia a categorías, ¿sí? ¿En qué campo? En su campo clave principal. Su clave principal es ID categoría, que lo indicamos aquí. ¿Ok? Podemos nosotros agregar algunos otros modificadores, por ejemplo, que cuando se haga un update, se manejen las modificaciones en cascada, o cuando se quiera hacer algún borrado de esas categorías, se restrinja porque son origen de datos de otras tablas. ¿Sí? ¿Ok? En este caso nosotros estamos indicándole cómo se lee esta consulta. Vamos a modificar la tabla productos y vamos a agregar una restricción que se llama foreign key productos categorías, que es de tipo llave foránea, que va a afectar al campo categoría y que hace referencia a la tabla categorías en su campo ID categoría, y que cuando se actualice se va a hacer en cascada y cuando se intente borrar se va a restringir. ¿Ok? Aquí con esto nosotros ya tenemos creada la relación que se muestra en esta parte. ¿Sale? Ya tenemos una relación entre categorías, ¿sí? Y lo que son los productos. Nos falta establecer la relación entre los productos y los proveedores. ¿Cómo la vamos a realizar? De la misma manera, vamos a poner un alter table y vamos a modificar la misma tabla. Vamos a agregar un constraint que va a ser un foreign key de productos con su proveedor ahora de tipo llave foránea, que se va a recibir en el campo, si se fijan aquí arriba, en el campo proveedor, y que va a hacer referencia a la tabla proveedores en el campo ID proveedor. Igual, cuando se haga una actualización va a ser en cascada, y cuando se intente hacer un borrado lo vamos a restringir porque es origen de datos de otra tabla. Y aquí seleccionamos, ejecutamos nuestra selección, ¿ok? Y hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra relación, que es entre los proveedores y los productos, ¿sí? De hecho, ya tenemos dos relaciones, que son los productos con sus categorías y con sus proveedores. ¿Cómo van a funcionar? Depende en este momento de qué datos contengan cada una de las tablas. Hasta este momento las tablas están generadas, pero no tenemos ningún dato dentro de cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a ver cómo vamos a modificar cada uno de estos elementos, ¿sí? Para que se puedan agregar los datos y modificar en cada uno de los casos. Una cuestión muy importante que deben tener en cuenta es la siguiente. Puede ser que cuando ustedes hagan su base de datos, ¿sí? Muestren las bases de datos y quieran crear su primer tabla, la base de datos en donde ustedes la quieran generar no esté seleccionada. Para que no les suceda
esta situación, yo les sugiero que utilicen, después de generar la base de datos, el comando use. El comando use me permite a mí seleccionar la base de datos que yo voy a afectar con mis consultas siguientes. En este caso, si yo utilizo el use, tendría que indicarle que la base de datos que voy a utilizar es la base de datos ejemplo. Entonces considérenlo para que no vayan a tener después alguna situación a la hora de generar sus bases de datos y sus tablas, y hasta ahí tendríamos en este caso lo que es la estructura general. Si nosotros buscamos, si nosotros queremos ver en este caso lo que es la estructura de nuestras tablas, ¿sí? Tendríamos que utilizar un show create, ¿sí? A lo que son las tablas que nosotros tenemos generadas en esta parte de nuestro código. Hasta ahorita no tenemos ningún problema. De hecho, si lo observan ustedes, tenemos aquí de este lado lo que son las cuatro tablas, ¿sí? Que ya a nosotros nos dan la vista de lo que es la estructura que tenemos hasta ahorita, que cumple con esto que tenemos aquí. Este y este, ¿sí? Lo que seguiría es cómo afecta el hecho de que estén relacionadas estas tablas con datos dentro de ellas, ¿sí? Es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. De hecho, nos falta, por ejemplo, manejar lo que son los clientes, las ventas y las facturas. Yo sí les pediría, por favor, que con el ejemplo que les acabo de dar para crear estas tres, ¿sí? Ustedes generen las tres tablas que tenemos aquí, clientes, facturas y ventas, y establezcan las relaciones correspondientes siguiendo el mismo esquema de código que ya les mostré que tenemos aquí. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela llegar a través del Facebook, ¿sí? Para que podamos disiparlas. Y hasta aquí nos quedaríamos en este caso, ¿sí? De lo que es el primer acercamiento al lenguaje SQL.